Buenos días. Sean bienvenidos de nuevo a un video más de este canal Tatsilaga Batsin. Bueno, como ustedes sabrán, aquí les estoy mostrando lo que fue el paisaje de mi primer día de clases del día, que fue este 2 de septiembre del 2023. Y bueno, como ustedes ven por ahí, pues ven que el clima está caluroso, pero ya ven cómo están las nubes ahí, ¿no? Pues bueno, esto no es absolutamente nada, porque la parte más fuerte viene más después. Y ya ustedes sabrán de lo que les estaré hablando. Y, ah, y ahorita en unos minutos, segundos más, verán el cambio de transición de esta imagen a una nueva totalmente diferente. Ojo, todas estas fotos fueron tomadas el mismo día, pero en diferentes horas del día. Y miren, discúlpeme si se traba un poquito el audio, pero bueno, como ustedes saben, ahí estoy mismo, es en la misma hora, pero es en otra parte donde se ven más nubes. Se ve que son esas nubes de tormenta llamadas cumulonimbus o algo así. No me sé perfectamente el nombre de dichas nubes, pero lo que yo sé es que esas nubes son de desarrollo vertical y son las que causan las graves tormentas eléctricas. ¿Y cuáles son esos tipos de tormentas eléctricas? Pues son las tormentas que producen rayos, relámpagos y muchos truenos. Por supuesto que las lluvias ahí son extremadamente intensas, son muy altas. Y por eso hay que tener mucho cuidado con esos tipos de nubes, porque descubrí que los aviones las esquivan porque saben que esas nubes son altamente peligrosas, debido a que se pueden provocar altas turbulencias cuando pasan por dichas nubes. Y bueno, esto fue un poquito más tarde, pero ¿qué creen? Está totalmente soleado, no hay casi nada de nubes, solamente una. Pero eso sí, esa es la parte bonita, ¿no? Porque muchos dicen, de seguro todo el lugar estaba soleado. Pues ¿qué creen? Parece que no es así. Porque en unos segundos más adelante les mostraré cómo fue el cambio. O sea, tomé la foto ahí en esa parte y miren, está sumamente soleado. Pero ustedes no se han percatado de nada porque aún todavía va del otro lado donde estaba. O sea, es el mismo lugar, pero del lado opuesto de donde está todo despejado. Pues, ¿qué creen? Que pasa por otra parte, se ve así. El sol, como ustedes se dan cuenta, está tapado por varias nubes. Sin embargo, esas nubes son nubes que parecen que sí son de tormenta. Algunas, no todas en específicamente. Y bueno, disculpen si otra vez volví a interrumpir la grabación, pero es que me están hablando. Igual, tranquilos que no hay nada de problemas. Miren, como ustedes saben, ahí mismo está el sol, pero el sol está tapado un poco por esas nubes, en las cuales esas nubes que se ven un poquito son las nubes peligrosas que son consideradas claramente de tormentas, ya sea de truenos dispersos, tormentas aisladas o tormentas eléctricas. Aunque claro, de todas esas tormentas, la más peligrosa es por supuesto y claramente la tormenta eléctrica. Miren, ahí mismo les muestro otra imagen donde se ven esas nubes. Donde si se dan cuenta perfectamente, una nube está más baja que la otra nube. Pero eso no quiere decir que la podemos tocar porque está aún así bastantes metros de altura. Y eso es completamente cierto. Pero ven cómo las nubes aún así están ahí tapando mucha parte del cielo despejado, ¿no? Pues bueno, ¿en qué estación estamos realmente? Bueno, ¿en qué estaciones a inicios de septiembre del 2023 o de todos los años anteriores? Bueno, como ustedes saben, septiembre en México es considerado el mes más lluvioso del año, y eso lo chequé en información de Google debido a que dicen que es
uno de los meses que más llueve, ¿no? Entre julio y septiembre. Sin embargo, septiembre ha sido el más lluvioso en la mayoría de la República Mexicana. Igual, yo no sé qué tan cierto sea eso, pero por lo que he estado viendo desde este mes de septiembre, me he dado cuenta que sí. De hecho, el día de ayer, que fue 5 de septiembre, fui a comprar. Sin embargo, hasta el fondo se veía que habían unos relámpagos. Y esos relámpagos, ¿de qué color eran? Eran como de color rojo. ¿Y qué pasa? Pues pasa que horas más adelante, cuando estaba durmiendo, resulta que los relámpagos suenan, pero suenan de una manera un poquito más fuerte. Y hasta logré ver uno, o sea, un relámpago bastante fuerte. Y la verdad que sí, septiembre es el mes más lluvioso del año y realmente sí puedo estar de acuerdo con esa información. Y otra cosa más de septiembre es que también el día 19 de septiembre es considerado Día del Temblor, debido a que recordemos que hace aproximadamente unos 6 años antes, el 19 de septiembre del 2017 tuvo uno de los sismos más trágicos de toda su vida. Y bueno, quién sabe qué es lo que vaya a suceder este día martes 19 de septiembre, que todavía quedan unos días más. Pero también hay que darse cuenta que estamos en el mes de la independencia de México. Y eso sería 4 días antes del 19. En la cual este día viernes 15 de septiembre se dará el grito de independencia. Pero el 19 de septiembre creo que van a hacer un simulacro por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Y es lo más seguro. Y bueno, aquí como ven, están bien otras nubes de tormenta. Miren, aquí en la parte opuesta de lo que les mostré hace unas imágenes antes. Y miren, una parte del cielo se ve completamente despejada, mientras que la otra parte se ve como que un poquito nublosa, pero no nublosa blanca, se ve nublosa de color gris. Una parte y la otra se ve como medio azul, como azul y gris al mismo tiempo, podría decir, ¿no? Hay algo que les digo es que ese mismo día 12 de septiembre, pero muy temprano, estaba lloviendo bastante fuerte, a tal punto de que hubo bastantes truenos durante la madrugada del 2 de septiembre. Y bueno, ya aquí ya estaba anocheciendo, o bueno, todavía no, pero así es como se veía. No me quería imaginar cómo se iba a ver de noche ese día, ¿no? Me imagino que iba a haber bastantes relámpagos por esa parte. Bastantes. ¿Cómo se nota que dicen que verano es la estación donde hay más tormentas eléctricas, ¿no? O sea, muchos dicen que todo esto se debe a la calor que se produce en las mañanas. Entonces dicen que esto se mezcla con el aire frío y así es como se originan también estas tormentas eléctricas. Y es algo que yo no sabía por qué verano era la estación más lluviosa. Igual recordemos que no en todos lados es verano en estos tiempos, porque me di cuenta también de otra cosa, y es sobre los hemisferios, especialmente entre los hemisferios norte y el hemisferio sur. Pues ¿qué creen? Me di cuenta de algo. Pasa que cuando nosotros estamos en el hemisferio norte, el hemisferio sur está en invierno, cosa que todavía no termina porque se termina hasta el 23 de septiembre, verano en el hemisferio norte y invierno en el hemisferio sur. Pero ¿qué creen? En diciembre se invierten dichas estaciones, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Pasa que en diciembre, el 21 específicamente, empieza invierno en el hemisferio norte y verano en el hemisferio sur. Eso sí, en muchas investigaciones que he llegado a ver, me di cuenta que el hemisferio sur es más tormentoso.